cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Comienza Cristo Corazón Vivo. Carga conmigo, Hoy con el Padre Víctor Castaño. que soy manso de corazón y humilde en la cruz lavado. Muy buenos días a los amigos del Corazón de Jesús, que estamos aquí, como siempre, unidos por las ondas de Radio María, la radio de la Virgen. Y como siempre, tenemos estos minutos, casi una hora, para poder disfrutar del amor del Corazón de Jesús y de sus grandes regalos. Todos los tiempos, todos los días del año son buenos y bonitos para esto. Pero quizá un poquito más el tiempo de Pascua, en donde parece que uno recoge todo eso que Dios nos quiere dar, pero condensado en el don de la vida nueva y el don del Espíritu Santo, que vienen a ser la misma cosa. Pues bienvenidos a este programa, Cristo Corazón Vivo. Les habla el Padre Víctor Castaño desde Madrid y vamos a, como siempre, a comenzar presentando los contenidos de nuestro programa. Como siempre, comenzamos con la sección En el Corazón de Cristo. Y esta es la sección que podríamos decir da la temática de nuestro programa. Y vamos a comenzar a explicar los sacramentos, o habíamos comenzado a explicar los sacramentos, lo habíamos hecho abundantemente con el tema del bautismo y vamos ahora con la confirmación. Por eso hoy toca introducir cómo se puede comprender el sacramento de la confirmación desde el corazón de Cristo, pues explicando la relación que hay entre el Espíritu Santo y el corazón de Jesús. Ese es el tema que vamos a desarrollar en nuestro programa. La segunda de nuestras secciones es la que dedicamos a la buena música, que siempre viene de la mano de Rogelio Cavado. Y hoy nos trae un tema precioso titulado justamente esto, Espíritu Santo. Él nos va a contar también el autor y los demás detalles, más adelante, hacia la mitad del programa. Y como siempre, terminamos nuestro programa con la explicación de la encíclica Diles Sin Nos. Estamos explicando el capítulo 2. Pues hoy, si Dios quiere, nos dará tiempo a comentar un par de números más. Y como siempre, esta melodía suave nos recuerda que entramos en esa oración que nos permite hablar de tú a tú con el corazón de Jesús y que es la mejor manera de conocerle. Vamos hoy a orar pidiendo el don del Espíritu Santo que brota de ese costado abierto de Cristo vivo y resucitado. Espíritu Santo, que brotas de la fuente viva del costado abierto de Cristo,
manantial de amor que nace de su entrega total. Ven a mi corazón. Don precioso de Cristo resucitado, aliento nuevo que vence a la muerte, luz que disipa toda oscuridad, renuévame por dentro. Hazme beber de ese agua viva que sana mis heridas y purifica mi alma. Enséñame a vivir en la entrega, amar como Él amó, sin medida. Espíritu de vida, soplo divino que levantó a Cristo del sepulcro, levanta también mi esperanza y hazme testigo de tu presencia en el mundo. Permanece en mí y que de mi interior broten ríos de fe, de caridad y de paz, para gloria de Dios y bien de todos. Amén. En el corazón de Cristo. Para comprender el tema de hoy, es un tema muy interesante que nos va a permitir explicar y comprender de verdad lo que es el sacramento de la confirmación a la luz del Espíritu Santo. Al final, el sacramento de la confirmación es el sello del Espíritu Santo en el alma. Y por lo tanto, entender el sacramento de la confirmación, aunque la parte más sacramental la explicaremos en un programa sucesivo, hoy vamos a dedicarnos justamente a esa relación entre el corazón de Jesús y el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que decir es que el mismo corazón de Cristo fue formado en el seno de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Es algo que es bastante claro. Seguro que a nuestros oyentes, inmediatamente después de esta afirmación, les ha venido ese pasaje de la Anunciación que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas a partir del versículo 26, y donde aquella pregunta de María, que no es una duda, sino es todo lo contrario, es la fe que trata de entender. Recordáis cómo San Lucas nos prepara una especie de díptico. Un ángel, Gabriel, arcángel, anuncia el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías y este no cree. Y lo contrasta con la fe de María, a la que se le dice algo mucho más difícil de creer que lo que se le dice a Zacarías, porque a Zacarías se le dice tu mujer ya anciana va a concebir un hijo, pero podríamos decir que, aunque de una manera excepcional según el orden natural. Pero a María se la invita a creer que ella, siendo virgen, va a ser madre. Y por lo tanto la respuesta de María es no la duda, no es la incredulidad, representada en esa risa de Zacarías, como tantas veces en el Antiguo Testamento aparecía esa risa que es como ridiculizar el plan de Dios, reírse del plan de Dios, y por eso tiene que vivir esa purificación. En María esa pregunta no tiene ese carácter de, podríamos decir, burlón del plan de Dios, sino que es al contrario, es la fe que busca entender. Y esto nos ocurre, ¿no? Una vez que uno acepta, por ejemplo, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios pero tres personas, inmediatamente la razón intenta comprender ese dato revelado. Es normal y es la acción de la Iglesia en sus teólogos, pero no solo en sus teólogos, sino en todo cristiano que contempla ese misterio de Dios y trata de incorporarlo a su vida y necesita entenderlo. Pues bien, esa explicación
que María pide, que la fe de María pide, se da a través de esa indicación del ángel. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, de tal manera que fecundará tus entrañas. De la misma manera que la nube en el desierto cubría con su sombra al pueblo, esa nube era siempre signo de la protección de Dios, el Espíritu Santo, podríamos decir, cubre a María, haciéndola fecundar, de tal manera que forja en sus entrañas santísimas el cuerpo del Verbo encarnado. Podríamos decir que fecunda. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida, de la vida sobrenatural. Hablaremos mucho de esto, pero en el caso de la humanidad de Cristo, como también en otros casos, la vida física, biológica, no está tan separada de esa otra vida espiritual, sobrenatural, la vida del alma, que es inmortal. No hablamos solamente de la vida del cuerpo. Todo eso queda forjado en las entrañas de María por la acción del Espíritu Santo. Podríamos decir que incluso la materialidad de la carne se debe también a la acción especial del Espíritu Santo en las entrañas de la Virgen María. Y si la materialidad de la carne se debe también a esa acción del Espíritu Santo en las entrañas de la Virgen María, muchísimo más todavía podríamos decir lo que es el alma de Cristo, con sus sentimientos, con sus actitudes. Todo eso fue transmitido en el seno de María, fue fecundado en el seno de María, y además un seno sin pecado original, para que el corazón de Cristo fuese también así, sin pecado propio, sin concupiscencia, para ser el modelo perfecto de todo hombre. Por lo tanto, esto tiene una consecuencia. Si yo quiero reproducir en todo mi ser, en mi alma, en las actitudes de mi corazón, ojalá que también en cierta manera y en la medida en que esto pueda ser, que entiendo que menos, también en mi aspecto físico, corporal, tiene que haber una cierta semejanza con Cristo, y ciertamente en el último día habrá también una divinización de ese cuerpo con la resurrección de la carne, acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquel que quiere ser semejante al corazón de Jesús, ¿quién puede obrar en mí el don de un corazón nuevo? El Salmo 50 ya dejaba claro: oh Dios, crea en mí un corazón nuevo. Pero continúa, y estamos hablando del Antiguo Testamento, donde no se ha revelado claramente quién es el Espíritu Santo, pero sí hay atisbo. Y continúa el Salmo: renuévame por dentro con espíritu firme. Es decir, espíritu firme, es decir, un espíritu que afianza esa renovación que es en el fondo ser cristificado. Por lo tanto, tener los mismos sentimientos que el corazón de Jesús implica necesariamente una docilidad a la acción del Espíritu Santo en mi corazón. ¿Quién me da a conocer cómo es el corazón de Jesús? Pues el Espíritu Santo. ¿Quién conoce al Padre sino el Hijo? ¿Y quién conoce al Hijo? Pues aquel que recibe el don del Espíritu Santo, que ilumina. En este tiempo de Pascua vemos cómo el Señor resucitado regala a sus discípulos ese don tan precioso, tan bonito, que es el comprender la Escritura, comprender la anchura, la profundidad del amor de Dios. En la teología habitual y catequesis tradicional de la Iglesia sobre el Espíritu Santo hay 3 dones acerca de ese, podríamos decir que hablan del conocimiento, de la penetración de las cosas, de la realidad y de Dios. Son los dones de ciencia, de entendimiento y de sabiduría. El don de ciencia nos interesa un poco para nuestro propósito, porque es más bien reconocer a Dios en todas las cosas y también poder conocer la realidad desde su raíz última, que es Dios. Pero los otros 2 nos interesan muchísimo. El entendimiento, es decir,
penetrar los misterios de Dios, los misterios de la vida de Cristo, saber qué es lo que hay dentro del corazón de Jesús. Eso es un don del Espíritu Santo. Y además el de sabiduría. La sabiduría aquí es sobre todo saborear. Viene del latín sapere. Y de ahí viene el verbo saborear y también saber, las dos cosas. El verdadero conocimiento es siempre gusto por la verdad, saborear, amar, disfrutar esa verdad. Fijaos que siempre se dice que el don de sabiduría es el don supremo precisamente porque nos ayuda a tener un conocimiento por connaturalidad. ¿Qué significa esto? Si yo supiera toda la teoría acerca de lo que es la naranja y nunca hubiese probado una, podríamos decir que conozco cosas acerca de esa fruta, pero no tengo experiencia en el fondo de ella. Sin embargo, el comerla podríamos decir que me ayuda a saber qué sabe y produce una unión con ella. Hay como una identificación, y entonces ese afecto, esa experiencia, ese conocer y disfrutar de esa fruta me ayuda a profundizar. Realmente ahora cuando hablo de lo que es la naranja, hablo por experiencia propia, no hablo repitiendo lo que he leído de los científicos. Pues bien, si esto es aplicable simplemente a una cosa, mucho más aplicable es al conocimiento de Cristo. El amor y la comunión, esto ocurre con cualquier persona y por tanto también me ayuda a entender. Decía Santo Tomás con mucha agudeza que si no hay cierta connaturalidad no se puede conocer. Cuando nosotros explicamos algo a alguien siempre tenemos que recurrir a esa connaturalidad. Partimos de algo que esa persona ya sabe, le ponemos un ejemplo de algo que es conocido, para, partiendo de esa experiencia que ya le resulta conocida y familiar, abrirle el campo de algo nuevo. Pues bien, eso también se aplica a la vida junto a Cristo. Solamente desde la connaturalidad podemos comprender, solamente desde el amor y desde el disfrute del misterio de Dios podemos luego comprender. Fijaos que Santo Tomás decía de una manera muy, muy bonita, primero es conocer, y cuando conozco el bien, amo ese bien. Ese conocimiento del bien me une con el bien y conociéndome a mí mismo, disfrutando el bien, desde esa unión se amplía mi conocimiento y volvemos otra vez al principio. Un mayor amor y así sucesivamente. Eso es lo que Santo Tomás llamaba el conocimiento por connaturalidad. Pues bien, justamente esto es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo me muestra los misterios de Dios, en el fondo, y me muestra el corazón de Jesús, me muestra justamente esto. Me hace sentir su amor, me une con Él, y entonces va haciendo que yo ame esas cosas, las haga propias, y desde el disfrute de ser uno con Jesús, de sentir lo mismo que Él siente en su corazón, podemos ir profundizando cada vez más en ese misterio de su amor. Bien, por lo tanto, veis cómo en su origen el corazón de Jesús y el Espíritu Santo están plenamente unidos. Pero tenemos que dar un paso más allá. Y es que la Pascua nos recuerda el cumplimiento de algo que Jesús anunció. Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan dice: quien tenga sed, que venga a mí y beba. Esto Jesús lo dijo en el contexto de la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, viene a ser lo mismo, en el que Jesús, en aquel momento en que el sacerdote con la agua que traía de la fuente de Siloé subía procesionalmente hasta el templo para hacer esa ofrenda de agua y pedir agua y lluvia para las cosechas, Jesús dijo: quien tenga sed, que venga a mí y beba. Evidentemente habla de esa sed de estar llenos del Espíritu Santo que todo corazón humano tiene. Y dice San Juan, el Espíritu se había dado con medida, viene a decir, ¿no? Y de su corazón manarán los torrentes de agua viva sin medida, ¿no? Esta es la cita literal, sin medida. Es decir, que cuando Cristo suba a la cruz y su costado quede abierto, se nos dará el Espíritu Santo sin medida.
Y eso se cumple tanto en el momento de la transfixión, derramamiento de sangre, es decir, don de la vida, pero al mismo tiempo viene con agua, no solo con sangre, sino con sangre y con agua. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestra redención va inseparablemente unida a nuestra santificación. Van las dos cosas unidas. La teología tradicional lo dice y lo explica también. La gracia tiene un carácter sanante, reparador del pecado, y elevante, santificante. Y no se pueden separar. No vale decir, bueno, pues yo elijo, como voy a vivir una vida cristiana de baja intensidad, pues elijo simplemente que Dios me perdone los pecados, ya vivo en gracia de Dios. No, es que si recibo esa gracia tiende en mí a crear la santidad. Y si renuncio a eso, en el fondo no lo estoy recibiendo del todo, no me estoy de alguna manera resistiendo. Bien, pues es ese perdón del pecado unido a la santificación, es decir, hacernos imagen de Dios. El Espíritu Santo tiende en nosotros a esto, a hacer una imagen, hacer de nosotros imágenes vivas de Cristo, únicas e irrepetibles, pero nos cristifica. Y resucitado muestra su costado y sopla ese don, lo de mostrar el costado y después soplar sobre los discípulos, también significa que las dos cosas van unidas. Es un mismo momento en la vida de Jesús y nos indica esto, que el resucitado está siempre soplando ese Espíritu Santo que nace de su costado, de la entrega de su vida. Fijaos que en el conocimiento del amor humano de Cristo yo quedo lleno del Espíritu Santo. ¿Quién envía el Espíritu Santo? Cristo. Y al mismo tiempo ese recibir el Espíritu Santo me hace más cristiano, o dicho de otra manera, me cristifica, como en la lógica de lo que venimos diciendo. Hace en mí, me transforma a mí en otro Cristo. ¿Veis? Es inseparable el costado abierto, el pedir el don del Espíritu Santo. Fijaos que cuando uno tiene una experiencia fuerte del Espíritu Santo, en el fondo también tiene una experiencia fortísima de cómo el corazón humano de Cristo me ama, y viceversa. El corazón humano de Cristo, esa experiencia de encuentro con Cristo, es también recibir el don del Espíritu Santo. Las dos cosas van tremendamente unidas, son inseparables. Pues bien, vamos ahora a quedarnos escuchando un tema precioso. Creo que es bastante conocido, pero que a mí en este momento me apetece mucho escuchar y compartir con nuestros oyentes. Es el tema titulado Inúndame, tal y como lo interpreta la cantante Atenas. Creo que resume muy bien los deseos que tenemos nosotros en este momento. Nos quedamos escuchando este primer tema musical de nuestro programa. Te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, satúrame.
Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu. Continuamos en Radio María, en Cristo Corazón Vivo, y antes de pasar a nuestra siguiente sección, tenemos que escuchar la voz del director de Radio María, del Padre Luis Fernando, porque estamos en esa campaña del mes de mayo tan importante, porque es el momento en el que Radio María recauda para la extensión por todo el mundo de esta Radio de la Virgen que nos hace tanto bien. ¿Verdad que deseamos que esto que a nosotros nos ayuda tanto se extienda por todo el mundo y todos los cristianos del mundo, y los que no, porque muchas veces Radio María hace cristianos, puedan disfrutar de este regalo, de esta emisora que tanto bien nos hace? Pues os invito a tener en cuenta lo que nos dice el padre director de Radio María. Escuchamos sus palabras. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida, como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Les invitamos encarecidamente a atender esta petición y a colaborar todo lo más generosamente que podamos para esta campaña tan importante. Vamos nosotros con la siguiente sección, la que nos trae Rogelio Cavado. Música al corazón. Pues muy buenos días, Rogelio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuéntanos qué nos traes. Hola, buenos días, Víctor. Hola a todos. Qué bien, qué alegría volver a compartir este ratito con vosotros. Gracias. Bueno, pues este tema que nos propones, querido Víctor, es muy atractivo, muy bonito. Esa relación entre el Sagrado Corazón de Jesús y el Espíritu Santo.
reflexionando sobre este tema, consideraba que nuestra fe es de una riqueza formidable. Nos invita a mirar la Santísima Trinidad como familia, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo personalmente os confieso que le he cogido un afecto, un cariño entrañable, ¿no?, al Espíritu Santo, que además, desde joven quizá lo conocí mejor en unos ejercicios espirituales y me acostumbré a recurrir a él, al Espíritu Santo, en los momentos más difíciles para tomar decisiones, para hablar, para discernir, para proyectar cosas. La verdad es que ha sido siempre un aliado íntimo y muy querido, y además uno palpa sus efectos. Yo diría que conocer mejor al Sagrado Corazón de Jesús implica también conocer mejor al Espíritu Santo. Jesús, recordad que le dice a Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, que le pregunta a Felipe, Señor, danos a conocer al Padre. Y bueno, es que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Bueno, pues quien contempla el corazón de Cristo contempla también al mismo Espíritu Santo. Para nosotros nos resulta familiar la imagen del Padre, de Dios Padre, por la referencia que tenemos a nuestro propio Padre, quizás, ¿no? Hay personas que tristemente no han tenido la suerte de un buen padre y ciertamente les cuesta imaginarse a Dios como Padre bueno. Así es, ¿no? En el caso del Hijo, pues Jesucristo, hombre, nos resulta relativamente sencillo acercarnos a la presencia del Hijo por su propia humanidad, como nos decía Santa Teresa. Pero el Espíritu Santo, que muchas veces se le representa como paloma, pues no nos invita fácilmente a verlo como Dios. Hay un icono precioso que recordaréis, que es el icono de la Santísima Trinidad de Andrei Rublev, o la Hospitalidad de Abraham del siglo XV, que es donde se inspira la obra, y es lo que se llama la Trinidad isocéfala, que se encuentra en la Galería Tretiakov de Moscú. Allí aparecen tres personajes jóvenes iguales, sentados como reunidos, diría yo, ¿no? Los tres tienen una túnica de color azul y otro color añadido. El azul representa la divinidad y el otro color de la túnica es un color pálido del manto. Para el Padre, que es de este color pálido, que es la divinidad oculta. En el centro aparece el Hijo, que viste de azul y rojo, que representa la humanidad, inclinándose hacia el Padre. Y ya a la derecha el Espíritu Santo, vestido de azul y verde, el verde como simbolizando la vida nueva, ¿no?, inclinado también hacia el centro. Todos ellos llevan un cetro y un bastón en la mano, simbolizan un poder real. En el centro se encuentra un cáliz y una cabeza de becerro, como simbolizando también la Eucaristía y el sacrificio. Es una comunión eterna, sin jerarquías de superioridad. La verdad es que fue una obra genial del arte ortodoxo para evitar interpretaciones que sugiriesen que una persona era más importante que la otra, ¿no? Pues en la canción que os presento, titulada Espíritu Santo, del padre Martín Ábalos, del Ministerio Dei Verbum de El Salvador, en esta canción nos presenta una melodía orante, muy melódica, comentada, una canción comentada, y es un estilo de adoración muy carismático. Es una adoración al Espíritu Santo y a Jesús, su Hijo. Una canción sencilla, tonalidad de sol mayor, acompañada por una voz solista y además, finalmente una banda pop con batería, algunas voces y demás. Ciertamente, como nos dice San Pablo en Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La verdad es que hay expresiones bellísimas en las Escrituras que invitan a esa relación entre el Sagrado Corazón y el Espíritu Santo de Dios.
El mismo Jesús, diría yo, les anuncia a sus discípulos esa fuerza del Espíritu Santo. El texto es: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, recordáis, ¿verdad? Pues el mismo Jesús dice a la muchedumbre, y además nos lo relata San Juan: el que tenga sed, que venga a mí. De sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Hace una relación siempre directa al Espíritu Santo. Yo diría que había una relación muy íntima entre Jesús y el Espíritu. Por ejemplo, en la cruz Jesús no solo muere, entrega su Espíritu, se desprende de su Espíritu y la verdad es que es un misterio que no llegamos a comprender. Recordad en Ezequiel, en el capítulo 3, que dice: os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Bueno, pues me atrevería a decir que el Espíritu Santo es el latido del corazón de Dios dentro de nosotros. No hay un corazón tan roto, fijaos, que el Espíritu Santo no pueda reconstruir. Podríamos incluso decir: el corazón de Jesús es el amor visible y el Espíritu Santo es el amor dentro de mí. Para mí, personalmente, me ayuda mucho imaginar que los diálogos de Jesús con el Padre del Cielo los podría aplicar muy bien como el diálogo entre Jesús y el Espíritu Santo. Expresiones como: te doy gracias, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Espíritu Santo, porque así te ha parecido mejor. O quizás expresiones atrevidas, diría yo, como: nadie conoce al Espíritu sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Espíritu, y aquel a quien el Espíritu lo quiera revelar. Por eso, cuando leáis la Escritura, para acercaros al Espíritu, intentad también traducir estas palabras, esas expresiones bellas. Cuando hace referencia al Padre, está ahí también el Espíritu. En fin, animaos a recurrir más al Espíritu Santo, acerquémonos más a Él, a contar con Él también para todo. El Sagrado Corazón de Jesús es el mejor maestro y sin duda la Virgen María es la mejor intercesora, maestra diría yo, para conocer el amor del Espíritu. Que esta canción nos ayude a acudir más a Él. Muchísimas gracias, Rogelio. Una vez más nos has llevado, como siempre, a través de tus melodías musicales al contacto personal con ese Espíritu Santo que brota del costado abierto de Cristo. Pues nos quedamos escuchando este tema que nos traes. Pues muchas gracias, Víctor. Gracias a todos. Un abrazo muy grande y que disfrutéis de verdad estos días preciosos de Pascua. Y ahora sí, Espíritu Santo, del Padre Martín Ábalos. Hoy invocamos la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. La palabra nos dice que sin Él no podemos hacer nada, y nada es nada. Dios se hace presente a través del Espíritu. Después de Pentecostés, vivimos el tiempo del Espíritu. Te necesito, Espíritu. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi hogar. Te necesito en mi matrimonio. Te necesito en mis hijos. Te necesito en mis padres. Ven, Espíritu Santo. Necesitamos de ti. Envía ese fuego que purifica. Envía ese fuego que cauteriza. Envía ese fuego que ilumina, como el día de Pentecostés. Alabado seas, Jesús. Espíritu Santo, dice. Espíritu Santo, Te necesito. te necesito. Manda tu fuego, fuego. Manda tu fuego A este lugar. tú eres mi fuerza.
fuerza. tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda. tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena, llena llena este lugar. mi espíritu. Mi espíritu y mi alma se está llenando ¿Con quién? con el poder del Espíritu Santo. Mi vida. Mi vida nunca más Será igual. será igual. Mi espíritu y mi alma Se está. se está llenando ¿Con quién? con el poder del Espíritu Santo. Sí, Jesús. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor, por esa unción que hoy se está derramando. Gracias, Jesús, por ese fuego, por ese calor. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Gracias, Espíritu. Úngeme, úngeme con tu poder. Mi vida nunca más será igual. Nunca más, gloria a Dios. Mi vida nunca más será igual. Continuamos en Radio María, en Cristo Corazón Vivo, y vamos ahora con la recta final de nuestro programa. Pero antes de entrar en la última sección, sí que nos toca recordar algo muy importante. Lo hacemos siempre en todos los programas de Radio María, que es recordar que en el podcast radiomaria.es tenemos ahí todo un almacén de buenas, de buena doctrina, de buenas enseñanzas, de cosas que nos acercan al Señor, para nosotros o para recomendarlo. No estaría mal, los que os movéis en redes, que le deis algunas vueltas a ese podcast y a aquellos programas de Radio María, quizá también que puedan ayudar y hacer bien. En el fondo es sembrar esa semilla de la palabra de Dios, y no sabemos, solo el Espíritu Santo y Dios saben lo que se pueda recoger de esa siembra. Lo sabremos en el juicio del último día. Pues ahora vamos nosotros con la última de nuestras secciones, la que dedicamos a comentar la encíclica Diles sin nos. Dilexit nos. Continuamos en el capítulo número 2, ese capítulo que nos habla de cómo el corazón de Jesús se expresa a través de los gestos y las palabras de amor de Jesús. ¿Recordáis? El primer capítulo trataba de entender, cuando decimos corazón de Jesús, ¿qué decimos? Cuando decimos corazón, que Cristo tiene corazón. Eso era el primer capítulo, como acabamos de decir. Todo eso se puede buscar en el podcast, si alguno quiere ponerse al día de esos temas. Y el capítulo segundo está, que es el más cortito de todos, y más sencillo también de entender, casi no requeriría comentario, por eso también vamos más rápido. Ese es el que se dedica a esos gestos y palabras de amor que están subdivididos primero en gestos. Pero dentro de los gestos, que ya hemos explicado, ese epígrafe, el Papa se detiene especialmente en uno de esos gestos, que es la mirada, y es el segundo epígrafe que coloca el Papa. Estábamos ahí.
Y si Dios quiere, en el próximo programa, o quizá ahora, porque lo de la mirada creo que lo vamos a rematar muy rápido, hablaríamos de cómo las palabras de Jesús retratan el amor del corazón de Jesús. Bien, pues si no recuerdo mal, estábamos por el número 41. Creo que podremos hablar del número 41 y el número 42. ¿Qué es el número 41? Pues en los dos números anteriores se ha fijado sobre todo en esas miradas que implican ese conocimiento profundo de cada uno de nosotros, de las personas o de los grupos o de las necesidades de las personas y cómo reflejan su compasión. Ahora el Papa se detiene en otro aspecto de la mirada del corazón de Jesús que resulta muy interesante. San Claudio de la Colombière decía: mi público es Dios. Creo que esto es algo que nos hace muchísimo bien, porque claro, todos necesitamos, en cierto modo, el sentirnos amados, valorados, e incluso buscar reconocimiento en el sentido correcto y equilibrado de la palabra, y otro sentido completamente incorrecto y desequilibrado y que nos hace daño. Y precisamente para hablar de ese equilibrio en el reconocimiento y en el ser valorados, necesitamos que buscarlo no en la apariencia, no en lo que los hombres ven, sino en lo que Dios ve, en esa mirada del corazón de Jesús. Fijaos que en muchas ocasiones, para encontrar ese reconocimiento de los demás, tratamos de hacer cosas vistosas a los ojos de los hombres, que no necesariamente es lo que Dios valora. Hay obras muy sencillas, muy humildes, que solo las conoce Dios. Hay cosas muy pequeñas y muy insignificantes para los hombres, pero que son grandes ante Dios. Fijaos que para esto el Papa recurre a ese momento final de la vida de Jesús. Es San Lucas, el único evangelista que lo cuenta en el capítulo 21. Recordáis, es el momento de la vida de Jesús en el que está predicando en torno al templo y está ya en la ciudad de Jerusalén, se va a marchar a Betania unos días y cuando vuelva ya es el Domingo de Ramos. Entonces, en esa tensión ya fuerte con los fariseos, les tiene que corregir una serie de cosas. Es un discurso que Lucas coloca ahí en torno al templo. Y viendo que los fariseos buscaban sobre todo ser reconocidos y hacer obras grandes ante los hombres, cosas que los hombres valoran, les invita a fijarse en aquella pobre viuda que dio 2 centimillos y Jesús dijo: esa obra es la más grande porque ella dio todo lo que tenía para vivir. Los otros daban a bombo y platillo y de lo que les sobra. Ella dio de lo que tenía para vivir. Fijaos que nuestras ofrendas a Jesús muchas veces, si son verdaderas, si se parecen a lo que Jesús primero ha hecho por mí dando la vida en la cruz, tienen que ser así. Dar de la vida, no dar de lo que me sobra. La caridad auténtica es esto, es dar de lo mío. Y por lo tanto es importante aprender a vivir bajo esa mirada del corazón de Jesús que valora las cosas como son en verdad. Como son las cosas en verdad, como Dios las ve, no como las vemos los hombres, que tenemos siempre una mirada limitada, parcial. Y esto nos ayuda también a relativizar mucho nuestro punto de vista, a ser humildes, como el corazón de Jesús nos dijo. Y dice, precisamente porque el corazón de Jesús está atento a cada uno de nosotros. Recordáis que viene desarrollando este tema de la mirada que reconoce lo profundo del corazón de cada persona. Cada pequeño acto que realices cuenta, es capaz él de reconocerlo, utiliza la misma palabra. E inmediatamente se lo hizo notar a los apóstoles. También dice que cuando el centurión le rogaba con confianza, recordáis aquel centurión que le pide, le ruega que le cure no a él, sino al criado, y le admiró
ese ejemplo que evidentemente en el centurión pues era de lo que él vivía cada día. Él mandaba a soldados a sus órdenes y le obedecían inmediatamente porque era el que tenía el mando. Y le viene a decir Jesús, como tú tienes el mando sobre la naturaleza, sobre toda la creación, si dices algo se va a cumplir. ¿Cómo le gustó a Jesús ver esto? Fijaos que a veces son actos de donación, pero otras veces son actos de confianza. Recordáis aquella expresión tan bonita del padre José Antonio Sallest, que tanto ha colaborado con sus charlas y con su vida a la divulgación de la teología, ¿no? Por lo tanto a la sana formación de los cristianos, ¿no? Y decía él de forma muy, muy acertada: cuando yo tengo un problema que yo no lo puedo solucionar y lo dejo en las manos de Jesús y le digo, tú te encargas, él decía, eso al corazón de Jesús le emociona que confíe en él, le emociona que lo deje todo en sus manos, le emociona que me crea de verdad que si he dejado en sus manos esto que a mí me importa tanto, que es la curación de mi criado, está en las mejores manos posibles, mejor que en las mías. Jesús reconoce y ve esto. Y termina en número 42, que son dos líneas pequeñísimas, diciendo que el contemplar y guardar las cosas en su corazón lo aprendió de María. Ya hemos comentado esos dos versículos, el 19 y el 51 del Evangelio de Lucas. El Papa, por lo tanto, no vamos a volver a ello. Lo mismo, nos remitimos al podcast. Lo importante, eso sí, es que ahora, en este momento, caigamos en la cuenta de que todo lo que se decía de María se aplica también al corazón de Jesús y a su espíritu de contemplación, porque lo aprendió de ella. A guardar las cosas en su corazón, a contemplar. ¿Qué es contemplar? A mí me gusta definirlo, habría muchas definiciones, se podría hablar mucho de esto, ¿no? Como el captar y extasiarse en la belleza, en la verdad, en el bien que hay en los misterios de Dios. O dicho de otra manera también, contemplar a Dios como suma belleza, sumo bien, suma verdad, y quedarnos en ese éxtasis, ¿no? Ese gozo profundo en el que uno disfruta del sumo bien, que es Dios. Eso es contemplar, es detener nuestra mirada tranquila, serenamente, para descubrir esa grandeza. Bueno, pues además de que nosotros estamos llamados a contemplar a Dios, Jesús, el corazón de Jesús, nos contempla a nosotros y nos ayuda también a vivir ese espíritu contemplativo. ¿Recordáis cómo estar junto a Jesús provoca en sus discípulos ese deseo? Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Pues nosotros también queremos esto, contemplar como tú contemplas, ver las cosas como tú las ves. Bien, pues con esto hemos concluido ese epígrafe, la mirada del capítulo 2 de la encíclica Dilecit Nos. Y ya no nos queda tiempo para más, por lo tanto, lo que queda es despedir nuestro programa. Nosotros nos vemos ya muy a finales del mes de mayo, dentro de 15 días no, porque habrá maratón, así que invito a los oyentes a participar en ella. Ya lo hemos dicho, en los próximos 15 días, el sábado dentro de 15 días, será un programa especial sobre de la maratón. Pues nada más, desearles que el corazón de Jesús derrame sus bendiciones. Nos vemos muy pronto porque el tiempo pasa pronto. Un abrazo fuerte. Que yo aliviaré, que yo aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño. Soy manso de corazón y humilde en la cruz, lavado